queridos amigos. A finales del siglo XIX tuvo lugar una batalla de las más importantes para la historia de España y Cuba. Fue el desastre naval de Santiago de Cuba, donde resultó hundida la flota del almirante español Cervera. Todos aquellos barcos quedaron en la costa occidental de Santiago de Cuba, quedaron ahí encallados y hundidos como mudos testigos de la historia. Casi un siglo después, un hombre, un buceador español, mi amigo Teodoro Rubio, decidió bucear en todos estos barcos y lo consiguió, y es el único buceador español que ha logrado explorar todos los barcos de la escuadra del almirante Cervera, inclusive el Infanta María Teresa, que está hundido en Bahamas. En Cat Island. Hoy en el Tesoro del Presidente tenemos el privilegio de hablar con él, que nos contará qué encontró en todos estos barcos, nos contará detalles de su exploración y qué sintió al encontrarse cara a cara con la historia. Acompáñenme en este vídeo de su canal histórico, El Tesoro del Presidente. A ver, ¿qué te motivó a Bueno, a mí me motivó, yo te puedo decir que es muy interesante, a mí me motivó una visita que hice en el año 83, no, perdona, en el año 93 al Salón Náutico de Barcelona, donde había una sección dedicada al buceo, y encontré una agencia de viajes que proponía, entre muchos lugares del mundo, la isla de Cuba. Y dentro de la isla de Cuba había 3 destinos. El Colony, en Isla de Pino, Isla de la Juventud, el María la Gorda y Pecios del almirante Cervera. Y eso fue un detonante que desde que leí aquello, en aquel día, me propuse ir a Cuba, y el motivo era porque había leído un libro de pequeño que se llamaba La capitana del Yucatán, de Emilio Salgari, donde contaba de forma fabulada el combate naval de Santiago de Cuba. Cuando pedí información me sorprendió de que uno de los barcos se llamaba Cristóbal Colón, el nombre del descubridor de América, y luego que había 5 barcos españoles en Santiago de Cuba. Fue como una especie de asociación de cosas que a uno le van ocurriendo en la vida, ¿no? Entonces, tú lees un libro cuando eres niño, no sabes quién es el almirante Cervera, pero te llama la atención porque un intelectual italiano de la talla de Emilio Salgari, que aquí se conoce mucho por las películas, por la serie Sandokan, que hizo furor a finales de los años 70 y principios de los 80, pues este hombre contaba de forma fabulada el combate naval de Santiago de Cuba y la invasión que hizo Estados Unidos contra, digamos, una provincia de ultramar que no se puede considerar una colonia, sino era una provincia de ultramar española que tenía un contencioso con una parte de los ciudadanos de la isla de Cuba que querían ser, y con todo el derecho a querer ser independientes, y tenían un litigio con la metrópoli, en este caso España, y fue Estados Unidos quien acabó anulando, digamos, los sueños de uno y las pretensiones de los otros. Y sobre todo poner de manifiesto que yo, cuando fui en el año 94, que fue mi primer viaje a Cuba, mi desconocimiento era absoluto, hasta que no está bien que yo lo diga, pero de alguna manera se me considera un especialista en los pecios de la escuadra de Cervera, tanto en el buceo como en la parte histórica, que tengo la capacidad para poder explicar por qué esa escuadra acabó en Santiago de Cuba. ¿Y podrías decirnos algunos antecedentes de esta batalla, de cómo esta escuadra acabó allí? Sí, mira, el punto de inflexión para que esos pecios acaben en Santiago de Cuba es la explosión del USS Maine, el acorazado de segunda clase estadounidense, en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898.
que fue el escenario del combate naval del 3 de julio de 1898 entre las escuadras por parte española del almirante Cervera y por parte americana del almirante Santos. Como se vio forzado y no pudo contradecir la orden, tomó la decisión de salir por esta angosta bahía y realmente tuvieron que salir barco a barco y fue prácticamente un suicidio porque salía un barco y lo esperaban 6. Entonces era una especie de tiro al blanco. La orden que dio Cervera a todos sus oficiales era que ningún barco podía caer en manos de los norteamericanos. Entonces, sistemáticamente, según iban siendo destruidos, ellos lo que hicieron fue embarrancar los barcos en la costa. Y bueno, y con eso además conseguían que mayor número de tripulantes se pudieran salvar. Y de esta forma terminaron todos los buques encallados en la costa. ¿Tienes un mapa en este libro, no? Sí, mira, este libro es interesantísimo porque este es de un capitán de caballería cubano que se llamaba José Antonio Medel y además tiene una cosa muy interesante, que es que el ayudante del general Calixto García Íñiguez, Carlos González Clavel, da fe de puño y letra de que todo lo que cuenta este libro es verídico. O sea, yo creo que es un libro del año 32, yo creo que es una joya, es un incunable, lo conseguí en Cuba, en mis primeros viajes cuando empecé a interesarme, y a base de leer este y muchos libros más, pues puedo hablar ahora con cierta propiedad de estos pecios que en aquellos tiempos eran buques de guerra y acabaron sucumbiendo. Y sí que tengo una cosa interesantísima, este libro contiene el combate naval, con la derrota de todos los barcos españoles y americanos y la posición donde están hundidos cada uno. Esto desde luego me facilitó muchísimo luego su localización. Esto es un trabajo que hicieron los estadounidenses a principios del siglo XX, un almirante estadounidense, y este hombre lo aprovechó para su obra, que es muy interesante porque cuenta toda la campaña del periodo Santiago de Cuba, que fue el teatro de operaciones de la guerra hispano-cubano-americana de 1898, donde de alguna manera España sucumbe y acaba perdiendo la soberanía de Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de las Filipinas y la isla de Guam en las Marianas. Pues se conoce como el desastre del 98 en España. En Cuba se ve desde otra óptica y se habla de guerra de independencia, pero para España fue un desastre. ¿Cómo fue tu primera inmersión en uno de estos pecios? ¿Qué sentiste al ver por primera vez los restos de un barco español hundido hace más de un siglo? Tal como he dicho, mi primer viaje fue en el año 94. Por mi desconocimiento, no había internet, no había información sobre estos pecios prácticamente, ni aquí ni en Cuba, o sea, eran absolutos desconocidos. 4 personas en el mundo y sabían su posición y poco más. Incluso la gente de la zona ni tenía idea de si había esos barcos y en caso de que lo hubiera, ni de qué época eran. Era un desconocimiento absoluto. Pues fíjate, lo curioso es que yo acabo yendo en el año 96 con un buzo de Santiago de Cuba que se llama Edgar y lo conocen como Edgar el francés porque su abuelo era originario de Francia. Bueno, pues con Edgar conseguí por fin bajar al pecio del Cristóbal Colón en la playa de la Mula. Era en marzo del 96 y fue una auténtica fortuna porque el problema que tiene la playa de la Mula es que normalmente hay una ola de 1,5 metros de una energía tremenda. Esa ola es como si fuera un centinela que protege al Cristóbal Colón porque hay mucha gente ha sufrido accidentes serios, rotura de piernas, de brazos, pérdida de cámara y tal, porque es una centrifugadora y para acceder al pecio, si no tienes la posibilidad de hacerlo desde el mar con un barco, pues tienes que cruzar esa ola. Y luego, una vez que la atraviesas, el mar está en calma,
pero es muy peligroso esa entrada. Pero el día que fuimos Edgar y yo, curiosamente el mar estaba como una piscina, o sea, no había olas. Entonces fue muy fácil entrar al Pecio. Claro, como yo definí, ¿no? Es como el poder, al final, poder bucear en el Pecio después de... Era mi tercer intento. Bueno, mi tercer intento no, mi segundo intento, porque había estado en el año 95, pero no me había movido de La Habana, o sea, no lo había intentado, pero de alguna manera en La Habana me dediqué, la semana que estuve en La Habana, a recabar información sobre los pecios. El librero que me vendió este libro en el año 94 me dijo, si usted viene el año que viene, yo le voy a proporcionar más libros dedicados a la guerra de Cuba, al desastre del 98, sobre todo al tema de la escuadra de Cervera. Y bueno, ya aquel hombre, como me dijo mi amigo Emilio Borroto, me inoculó el veneno del 98 y ya me metí de lleno, ya era una cosa. Entonces, claro, cuando tú tienes obsesión por algo, pues es como si pudieras cumplir un anhelo, un deseo, un sueño. O sea, entonces yo, cuando entro en el Colón y estamos hablando de un pecio que tiene 100 metros de eslora, o sea, hicimos 2 inmersiones aquel día, y cuando ya estaba acabando la segunda inmersión, la primera la había hecho con una cámara fotográfica, que es la fotografía es muy interesante, pero digamos que te resta la posibilidad de contemplar el pecio con más tranquilidad, porque tienes que estar, digamos, encuadrando posiciones y no es lo mismo. La segunda ya no llevaba cámara y quise disfrutar del pecio. Cuando acabé de bucear el pecio, sentí tanta emoción y comprendí que había tenido la oportunidad de vivir algo realmente emocionante, que me quité el guante de buceo y apoyé mi mano sobre la plancha verdosa del Cristóbal Colón, porque bajo el mar, a pesar de que no está oxidado porque es de acero inoxidable, pero con los años el aspecto que tiene el barco es verdoso, no oxidado, verdoso. Pues yo me quité el guante, apoyé mi mano allá y de forma metafórica o imaginaria yo pensé que estaba tocando la historia. La historia, que es algo, digamos, como una especie de rastro del pasado, yo tenía la oportunidad de tocarla, tocando el barco. Y esa fue la sensación que yo tuve. Y así mismo estabas tocando la historia. Sí, sí. Y además algo que había visto muy pocas personas y que habían tenido la oportunidad de hacer muy poca gente. Sí que había habido expediciones que habían buceado en el Colón, pero el Colón había quedado, digamos, por la situación, está, ya, como he dicho anteriormente, 50 millas de la costa de la bahía de Santiago de Cuba, está fuera, digamos, está entre Chivirico y Marea del Portillo. Esto es un área absolutamente despoblada. O sea, hay una base de campismo, un camping, como decimos aquí nosotros, donde la gente va a pasar, digamos, sobre todo los niños, va a pasar un tiempo de ocio, de vacaciones, pero el Colón se había quedado, digamos, olvidado de la mano de Dios. Solamente Vicente González Díaz, con el que acabaría coincidiendo y conociendo, y él fue la persona que de alguna manera me catapultó a que pueda estar hablando de este barco, porque amplié mis conocimientos a partir de conocerlo a él de forma exponencial. Bueno, pues ese barco fue, digamos, como digo en un vídeo, el motor que me llevó a Cuba, porque el primer nombre que yo oí de un barco de la escuadra del almirante Cervera fue el Cristóbal Colón. Y me llamó poderosamente la atención que tuviera el nombre del conquistador, colonizador, descubridor de América. La palabra correcta es descubridor de América. Y 406 años después, el último barco que arribó bandera española en las costas de Cuba, o sea, en América, fue un barco llamado Cristóbal Colón y que estaba construido en Génova, donde había nacido
el almirante Cristóbal Colón, mientras que no se demuestre lo contrario. Es curiosísimo, o sea, es una paradoja de la historia. Sí. 1492, Colón arriba a las costas cubanas, o sea, a las costas americanas, también llega a Cuba, y 406 años más tarde, un barco que lleva su nombre es el último testigo de la presencia española en América. Y para ilustrar el desconocimiento que había sobre esta flota hundida, tienes una anécdota de unos buzos que estaban haciendo un documental allí en el Pecio del Colón, sí, y no tenían ni idea, ni siquiera una fotografía. Explícanos esta parte, Teo, que es muy curioso. Sí, mira, en el año 2002, ya por enésima vez, quería sacar fotografías del Cristóbal Colón, porque en esa primera inmersión no conseguí fotografiar al Colón por problema de que no había puesto bien el carrete en la cámara. Bueno, un pequeño desastre. A mí mucha gente me preguntaba qué hacía en Cuba y yo quería tener una evidencia. Fíjate qué curioso, yo cuando yo explicaba mis batallitas, la gente se quedaba absorta escuchándome y yo quería tener la evidencia de que yo he estado allí, he tocado y he visto estos barcos. Y ya con mi mujer y mi hija viajamos en el año 2002, ellas se quedaron en el Hotel Habana Libre y yo me fui solo a Santiago de Cuba. Y a mi mujer me dejaba por imposible. Dice, Teo, vete tú ya, a ver si encuentras ya o fotografías el barco y ya nos vamos a otro sitio, porque ya vamos como 20 viajes a Cuba y ella quería ver otras partes del mundo, pero yo como tenía esa obsesión, pues venga. Ahí que voy otra vez. Y curiosamente me alojo en el Hotel Sierra Mar, que es el hotel que está más cercano al Cristóbal Colón, en la población de Chivirico, está como a unos 30 kilómetros de distancia de donde está el Pecio. Era el sitio idóneo, y además allí hay un centro de buceo, estaba donde conocí a Edgar, el francés, y me persono, una vez que llego al Hotel Sierra Mar, me persono en el living para intentar contactar con Edgar y organizarme un buceo al Pecio del Colón. Y fíjate la casualidad de que había un equipo de televisión hablando con los buzos que había en aquel momento, que acababan de fotografiar, o sea, acababan de, ya es correcto, de fotografiar y de filmar el Colón, pero necesitaban saber cómo era el barco antes de hundirse, para digamos, hacer el documental más interesante, tener la imagen del antes y del después. Y los buzos decían que no tenían nada, que es un tema para ellos desconocido y que no le podían ofrecer esa fotografía. Yo contemplando esa escena, me dirijo al director del equipo aquel de televisión, que se llama Omelio Borroto Leiseca. Trabajaba en aquel tiempo para una productora cubana llamada Mundo Latino. Yo me dirigí a él y le dije, yo tengo una lámina en color de ese barco. Y él me escuchó y me interpeló y me dijo, por mi acento, me dijo, eso lo tendrá usted en su país. Dice, ¿de qué país es usted? Digo, soy español. Digo, y lo tengo en mi habitación. Digo, si me da 2 minutos se lo traigo. Entonces yo me presenté en el centro de buceo con una lámina muy bonita del Cristóbal Colón, en tamaño de DIN A3, que precisamente se la traía a Edgar, porque tenía mucha curiosidad de saber cómo había sido el barco antes de hundirse. Entonces el señor, que ahora es un gran amigo mío, me preguntó, ¿usted qué es? ¿Periodista? ¿Historiador? Porque para que usted esté aquí y con esta información tiene que ser algo de eso. Y yo le dije que no, que yo era electricista, que me ganaba la vida como técnico electricista, pero que mi pasión era la historia y llevaba en aquel tiempo como 14 o 15 viajes a Cuba y el hombre
se quedó, digamos, que muy impresionado, ¿no? De decir, esto es algo verdaderamente extraño, que una persona que no tiene nada que ver en principio con esto, ni siquiera por una cuestión familiar, por pura dedicación, estaba allí con una lámina de aquel, y entonces él me propuso en aquel tiempo que yo le ayudara a hacer un documental dedicado a la escuadra de Cervera. ¿Cuál de los pecios te ha impresionado más? Sí, obviamente, para mí el barco que siempre me ha llamado más la atención, un compañero de vida, es el Cristóbal Colón. Pero yo tengo que confesar que aquí, en el sitio que estamos, se encuentra mi amor cubano. Aquí enterrado, hundido en esta playita, en esta ensenada, se encuentra el Cristóbal Colón. Barco de la escuadra de Cervera, que ha sido el motor que a mí me ha traído tantas veces a Cuba, tantas como 19. No puede haber un barco que produzca más emoción que este que tenemos sumergido aquí en esta playa. Tenemos un pecio de un buque de guerra único en el mundo, en un entorno maravilloso, mar Caribe, aguas cálidas, transparentes, y una zona, digamos, el entorno es maravilloso. O sea, tenemos desde la jungla más espesa, que en Cuba se conoce como manigua, prácticamente a metros de la orilla, y en un mar turquesa, o sea, lo tiene todo, desde mi punto de vista, para que se pudiera considerar el mejor pecio del mundo, o por lo menos un incunable. No hay ningún buque de estas características que se pueda bucear en el mundo. Teo, ¿y tú con tu experiencia crees que el reciente huracán Melissa que impactó en esa zona puede haber dañado este pecio? A ver, no tengo la información de la situación real, pero desde mi perspectiva creo que, dada a la profundidad en la que se encuentra, no creo que le haya afectado de sobremanera. El pecio del Colón es ahora, eso es muy importante ponerlo de manifiesto, es un biotopo de vida, está cubierto de esponjas, de coral. Bueno, eso verdaderamente es una maravilla, porque es ahora mismo una máquina diseñada para la guerra, ahora es un área de vida, está tapizado por esponjas, por coral, o sea, es una maravilla. De hecho, el huracán que hubo en el año, el Denise, creo que fue el año 97 o 98, lo que hizo fue, y lo que yo creo que habrá pasado es como ocurrió en la vez anterior. Dada su profundidad no se habrá visto afectado, pero seguramente que el mar ha limpiado el pecio, porque la otra vez como si le hubieran pasado una especie de lija gigante y hubieran dejado el pecio con las planchas al aire. ¿A qué profundidad está? Mira, tienes la popa a 11 metros y la proa a unos 27-28 metros de profundidad. Y eso lo protege. El problema más serio seguro que han tenido el Oquendo y el Vizcaya, que están fuera del agua. Y el Plutón, que ya no queda nada, que está a 5 metros de profundidad, pues lo poco que hubiera, seguramente que él habrá sufrido las consecuencias. Porque yo he llegado a ver hasta un condensador del vapor fuera del agua. Después de un temporal, ha sido porque está a 5 metros de profundidad y pegado a un promontorio rocoso, unos farallones de poco más de 1 metro, y donde el mar, cuando el Caribe se enfurece, pues se convierte también en un mar bravo, y fue capaz de arrancar un condensador de vapor y sacarlo fuera del agua. Yo lo he visto. Y ahora que hablamos del Plutón, ¿puedes hablarnos de tus inmersiones en los otros buques de esta escuadra? Sí, mira, he tenido la oportunidad de bucear en el Oquendo, que está en la playa de Juan González, que es un pecio muy interesante y muy asequible, porque la proa del barco está
fuera del agua, es una especie de símbolo, se le ve su cañón González Ontoria apuntando al cielo, es una especie de símbolo de los pecios. De hecho, las características del pecio son 103 metros de eslora, lo único que, a diferencia del Colón, ha colapsado la cubierta con la quilla y prácticamente no hay acceso, cosa que sí pasa en el Colón, con mucha precaución. Yo lo he hecho, he podido bajar hasta la sala de máquinas del Colón, pero por ejemplo en el Oquendo eso no es posible. La ventaja que tiene es que si el mar lo permite, pues una inmersión contemplativa muy interesante y a muy poca profundidad, porque tienes la proa fuera del agua, el González Ontoria lo puedes tocar, y luego tienes la popa a 14 metros. Es una inmersión muy cómoda, a no ser que el mar esté, digamos, bravo, entonces el tema se complica. Pero yo he tenido la oportunidad de hacerlo, como se dice vulgarmente, en infantería, que saliendo desde la orilla, o hacerlo desde un barco, que obviamente es mucho más cómodo, que consiste en dejar el ancla cerca del pecio y bajar por el cabo del ancla y hacer la inmersión de popa a proa. O sea, empiezas a 14 y acabas a 0. Y no tienes ni que hacer descompresión ni nada, y es una muy buena inmersión. Luego tenemos el Furor en Mar Verde, que es también... Este es un gran buceo, porque el Furor lo tenemos, ya he comentado que es el único barco que realmente fue echado a pique, fue, digamos, interceptado por un proyectil estadounidense y le alcanzó la Santa Bárbara. El barco explotó y entre ellos murió el comandante de esa pequeña escuadrilla, Fernando Villamil, murió en aquellas costas. Y lo bueno que tiene este barco es que está en una profundidad idónea, porque a los submarinistas nos gusta, digamos, picar fondo, y entonces si tienes un barco que tiene 20 y tantos metros, la cosa empieza a ponerse emocionante. Es el caso del Furor. El Furor está como a una media milla de la costa, puede que algo más, no creo que llegue a la milla, pero tenemos que en un fondo ideal, entre los 15 y 27 metros de profundidad. No queda, al explotar, no queda la imagen de un pecio como tal, pero sí que quedan sus 4 calderas Norman, que era lo que le daba una velocidad impresionante para finales del siglo XIX, de conseguir 28 nudos, que eso es, hoy en día ya es una gran velocidad. Y es verdaderamente maravilloso poder meterte por medio de los tubulares de las calderas, de aquellas calderas Norman. Y bueno, y todavía se puede ver la cabina del piloto, todavía se encuentra en muy buen estado, con todas, digamos, porque era un barco de una tecnología muy moderna, ya tenía partes eléctricas, hidráulicas de finales del 19, era un barco de diseño español, pero construido en astilleros del Reino Unido, en Escocia concretamente, y era un barco también muy moderno, y es una inmersión verdaderamente maravillosa. Esta es de las que verdaderamente dejan huella en los buceadores, porque tiene esas características: profundidad, espectacularidad, es una gran inmersión. Luego tienes el Plutón, que está muy cerca, está entre las playas de Buey Cabón y Rancho Cruz, en ese farallón que he dicho, muy cerca de donde se encuentra el pecio del Furor, pero este está a ras de costa prácticamente, y ya el mar ha hecho que ya no quede barco. Lo único que podemos ver son restos de alguna biela, algunos tubulares, y ya no la silueta de pecio no existe. Es tan sencillo y está a tan poca profundidad que se puede hacer en apnea perfectamente, porque estamos a 5 metros desde arriba con unas gafas de buceo. Se ve lo que se ha de ver, se ve perfectamente. También muy interesante que se encuentra algún proyectil, seguramente disparado por los estadounidenses, que está por allá, ya ha explotado, pero queda, la ojiva está bajo el agua, y es muy interesante. O eran
No, por el tamaño diría que es estadounidense, porque estos llevan cañones de tiro rápido, digamos, de un calibre pequeño. Y estos son unos señores proyectiles que seguramente le lanzó la escuadra del almirante Saxton a estos buques, que trataban lógicamente de huir de sus enemigos. Luego pasamos al Vizcaya, que el Vizcaya está en la playa de Aserradero y también tiene unas características muy parecidas a las del Oquendo. Bueno, de hecho son buques gemelos. Aquí tenemos los dos González Ontoria fuera del agua, porque a diferencia en el Oquendo, el de popa está completamente sumergido. Aquí tenemos los dos fuera del agua. Está como a una media milla de la costa, delante de la población de Aserradero. Y lo bueno que tiene el Vizcaya, desde mi punto de vista, es que se ha integrado perfectamente en el arrecife coralino. Por lo tanto, está buceando en un pecio y es como si estuviera visitando un acuario marino. Es verdaderamente una inmersión impresionante. Quizás las especiales características de Cuba han impedido que eso se explote como un... Seguramente en otra localización eso sería colas y colas de submarinistas para poder ver un espectáculo como es un buque de guerra del siglo XIX, en un entorno tan idílico como un acuario marino, también a una profundidad muy similar a la del Oquendo. Está como está en el arrecife, pues bajando 5 o 6 metros ya te das de bruces con la cubierta colapsado del pecio, y cuando bajas a la quilla igual bajas 10 metros de profundidad. O sea, una inmersión muy cómoda, muy sencilla y muy gratificante. De ahí ya pasamos al Colón, que el Colón está en la playa de la Mula, está muchísimo más lejos que el penúltimo pecio, es el Vizcaya, y de ahí hasta llegar al Colón puede haber 50 kilómetros de distancia. O sea que es lo que pudo huir el Colón por ser el buque más rápido, como he hecho muchas veces mención. Luego yo añadiría, para la gente que le pueda interesar, las personas que quieran le pueda interesar este buceo, no quisiera olvidarme del Merrimack, del barco estadounidense, que fue la única victoria de las armas españolas en Santiago de Cuba, el hundimiento de un barco, de un carbonero, con el que se pretendía colapsar a la escuadra de Cervera, cerrando la bahía, hundiendo este pecio en la bocana de la bahía de Santiago de Cuba, cosa que no acabarían consiguiendo los americanos, porque los españoles reaccionaron a tiempo y consiguieron hundir el buque en un lugar donde no impedía, digamos, la navegación. Vamos a intentar bucear esta tarde en el Merrimack, que es el único pecio, digamos, norteamericano que hay en estas aguas. Era un carbonero con el que intentaron bloquear la bahía. Es un pecio que tiene más de 100 metros de eslora. Y ahora tenemos un pecio en un entorno, voy a describir como fantasmagórico, porque en una bahía de bolsa como la de Santiago de Cuba, donde hay algún río que desemboca allá y toda la contaminación y tal, hace que sea una inmersión, digamos, técnica y compleja, porque tienes que atravesar, el pecio se halla a unos 23 metros de profundidad y tienes que atravesar unas aguas que en primera instancia son absolutamente impenetrables. Es muy complicado, yo ya lo he intentado en 2 ocasiones anteriores y no ha habido manera. ¿Cuándo? Porque el agua es un agua que es muy turbia y si no te plantas encima del pecio es muy difícil encontrarlo. O sea, no se ve. O sea, es muy estresante tener que bajar 5 o 6 metros sin ver. Yo he bajado por el cabo del ancla al pecio y tienes el compañero a 1 metro y no le ves la cara. Solo ves sus manos apoyadas en el cabo. A partir de ahí ya no se ve nada. Y luego
sorprendentemente se abre una bóveda de agua transparente y solamente se puede hacer esa inmersión en los paros de marea, porque cuando no hay paro de marea tenemos un movimiento de agua de 8 nudos aproximadamente, que sería el equivalente a un río torrentoso. O sea, un agua que, bueno, es que te lleva. O sea, no puedes bucear porque el agua te acaba desplazando. Entonces, coincidiendo en el paro de marea, que dura aproximadamente 1 hora, 45 minutos, es solamente el momento que tienes para hacer esa inmersión. Una vez que la marea comienza o llenado o vaciado de la bahía, ya no se puede bucear. Pero es una inmersión que vale muchísimo la pena, porque es un barco cargado de historia, de una situación muy complicada, y donde además se da la situación de que tanto Cervera como Hobson, el comandante que capitaneaba el Carbonero, pues acaban entablando una amistad, y es como si fueran, digamos, los últimos brotes de lo que se consideraba el romanticismo en la guerra. A partir de ahí, ya cuando arriba ya la Primera Guerra Mundial, el romanticismo de las trincheras ya no tuvo lugar en el mundo. Pero en aquel tiempo parece ser que todavía los hombres de armas se consideraban camaradas o colegas, y había, a pesar de ser enemigos, pero tenían esa distinción de tratar al enemigo con mucho respeto. Y ahí ese barco tiene ese componente. Es una historia muy larga, pero muy interesante, el Carbonero Merrimack. Y luego, por último, es que es donde yo de alguna manera conseguí cerrar el círculo. En el año 2002 tuve la fortuna de participar en una expedición de arqueología subacuática cubana para ir a visitar el pecio de la Infanta María Teresa en Cat Island, en Bahamas. Y eso puedo decir con orgullo, que he tenido la fortuna de ver con mi ojo y tocar con mis manos todos los pecios del desastre del 98, vinculado a Cuba, obviamente. Los 5 que hay en Santiago de Cuba, el Merrimack. También he tenido la posibilidad de ver una barcaza estadounidense que todavía se conserva, el Scout, que quiere decir barcaza, que se convirtió en una especie de pantalán de desembarco, al que los soldados estadounidenses bautizaron como Puente de Shafter, por ser Shafter el general de brigada que mandaba, digamos, la campaña estadounidense que vino a invadir Santiago de Cuba. Y también he tenido la oportunidad, es un barco mucho más pequeño, de madera, pero bueno. ¿Usted está en donde? ¿En Siboney? En Siboney, sí. A muy poca profundidad, está como a unos 40 metros de la orilla y a 3 metros de profundidad. Solo queda la quilla y varias cuadernas. Pero bueno, también es un vestigio histórico que se puede bucear. Yo también lo he hecho. Pero bueno, este ya no es propiamente un buque de guerra, sino fue era un transporte de munición que se quedó sin máquina, y los americanos lo aprovecharon para utilizarlo como pantalán de desembarco. Porque como en Siboney no había un puerto, como sí que lo había en Daiquiri, pues aquí tuvieron que ingeniarse la manera de descender desde grandes buques de guerra hacia una playa, y entonces este barco se utilizó como pantalán improvisado. Y del Teresa me contaste que también el pecio está bastante destruido, ¿no? Sí. Mira, el Teresa está en la costa atlántica de Cat Island, y estamos en un vértice del famoso Triángulo de las Bermudas. Yo lo viví cuando estuve buceando allí, de vernos sometidos en muy poco tiempo de una mar absolutamente tranquilo a pasar en 10 minutos a un mar arbolado, pero
impresionante, o sea, a punto de naufragar, porque estábamos con un catamarán y fue una situación muy complicada. Yo entiendo que tiene que haber habido ahí unos temporales tan grandes que han sido capaces de desmantelar el pecio. O sea, a diferencia de... Porque hay que recordar que la infanta María Teresa era de la clase Vizcaya, por lo tanto gemelo al Vizcaya y al Oquendo. Porque el Teresa se encuentra en Bahamas porque fue el buque español, después del Colón, el menos dañado. Primero los americanos, hay que decir que intentaron reflotar, bueno, más que reflotarlo, remorcarlo, y lo perdieron. Lo intentaron con el Infanta María Teresa en la playa de Nimanima, por eso no está ahí el buque. El buque se llevó a Guantánamo, se reflotó, se llevó a Guantánamo, se le dio, digamos, mantenimiento, o se pusieron los medios para poder ser remorcado y llevado. La idea era llevarlo a Knockford, volverlo a convertir en un buque de guerra, tras, digamos, todos los destrozos que le había provocado el combate naval, y hubiera pasado a ser un buque de guerra con el nombre de USS Infanta María Teresa, que era el buque insignia de la escuadra española, que hubiera sido como una especie de una situación ingrata para la corona española, para la Armada española, ¿no? Pues esa situación la solucionó un huracán que interceptó a la Infanta María Teresa cuando hacía el cruce desde Guantánamo hasta Knockford. Lo interceptó, tuvieron que desprender los cabos que lo remolcaban, y se quedó a la deriva y acabó en la isla del Gato, en Bahamas. Y ahí, pues, yo que he tenido la oportunidad de verlo, es muy sorprendente que si tú lo comparas con los buques que hay en Santiago de Cuba, tal como he dicho, gemelos, te encuentras con un buque que solamente quedan sus bordas. Todo lo que había en su interior, calderas Siemens de un tamaño impresionante, 6 calderas, la artillería que llevaba dos González Ontoria de 280 milímetros, que pesa cada uno 29 toneladas. El mar ha sido capaz de arrancarlos de cuajo y apartarlos del pecio. Yo no he visto nada semejante. O sea, allí cuando el mar se ponga bravo, mejor no estar por allá. Es impresionante. Y bueno, y de alguna manera, pues haciendo ese pecio he conseguido cerrar ese círculo, y cubanos sí que lo han hecho, mis compañeros de buceo, Vicente González Díaz, su hijo Vicente González Portuondo, Noel López, que es un camarógrafo de primer nivel a nivel mundial, que es el Day Master de Jardines de la Reina, que es un crack. Ellos lo han hecho conmigo, pero ciudadanos de este país, en España, yo no conozco otra persona que haya tenido esa oportunidad. O sea, que en el mundo hay 4 personas que han buceado en todos estos pecios. Estos 4 cubanos que han mencionado, y como español tú. Sí. Pues sí. Eso es un gran mérito y una proeza. Bucear en lugares históricos también tiene un componente emocional fuerte. ¿Hubo algún momento en que sentiste respeto o incluso nostalgia o tristeza ahí abajo? Y sí, obviamente, pues te produce cierto desazón pensar que allí murió gente, aunque lógicamente estás disfrutando de la inmersión, pero sí que con respeto y con recuerdo a esas personas que allí dejaron la vida. Hablando de respeto y de emoción, puedo decir que he tenido la oportunidad de participar primero en un acto en el mar, junto a una arqueóloga vasca, y yo como catalán. Tuvimos la fortuna de en el 2015, el 3 de julio de 2015, que se declararon los pecios Monumento Nacional de la República de Cuba. Se le otorgó esa categoría, y se pusieron dos tarjas junto a la popa del Oquendo,
uno con la categoría de Monumento Nacional de Cuba y otro con recuerdo a los caídos españoles, a los marinos caídos el 3 de julio de 1898 en el combate naval. Y una arqueóloga vasca llamada María, y en este caso yo como catalán, pues los dos tuvimos el honor de poner una corona de laurel junto a estas tarjas en recuerdo de aquel episodio histórico que tanta importancia tuvo para Cuba, para España, para los Estados Unidos y en definitiva para el mundo, porque de alguna manera ese combate naval supuso el colapso del Imperio Español y el estreno de uno nuevo, que es el que tenemos hoy en día, mientras que no se demuestre lo contrario. Los Estados Unidos de América fue, digamos, su primera salida internacional y un éxito rotundo. Y eso fue como una especie de lanzadera para ser seguramente lo que son hoy en día, en esa batalla tan trascendente donde se inmortalizó mi tocayo, Teodoro Roosevelt, el que sería 26º presidente tuyo, de verdad. Y de tal manera que yo, hablando con Omelio, cuando estábamos rodando un documental, le dije que era el 26º, el que sería 26º presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, y el que lo contaba era Teodoro Rubio, que tiene, digamos, cierta semejanza. Tiene la misma inicial. Sí, sí. Y bueno, pues no deja de ser tanto lo uno como lo otro un gran honor haber podido participar en una experiencia de esas características. Bueno, Teo, ha sido un honor que nos recibieras aquí en tu casa de Tarrasa, muy cerca de Barcelona, que nos llevara, aunque sea por unos minutos, en este viaje submarino a tocar la historia con nuestras manos. Y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el Tesoro del Presidente. Ya sabéis, dar un like, dejar vuestros comentarios y dejar vuestro apoyo aquí al canal El Tesoro del Presidente. Hasta luego.